Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayar y hoy vamos a hablar del caso de Marie Robarts. Marie Robarts era la adolescente perfecta, inteligente y hermosa, hasta que se convirtió en sospechosa del asesinato de su propio padre. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Marie Robarts. Este es uno de esos casos que vi 1000 veces en Crímenes Imperfectos y tenía que traerlo al canal. Se trata del caso de Marie Robarts, una adolescente que cometió un atroz crimen. Pero empecemos por el principio. Dorothy Marie Robarts, Marie para los amigos, nació en 1977. Pero nos situamos en el año 1993 en Fort Worth, Texas. En ese momento, Marie tenía 16 años y estudiaba en el instituto. Los compañeros de Marie pensaban que era totalmente preciosa, popular e inteligente. De hecho, creían que era una de las chicas más maduras de su edad, un ejemplo a seguir. Los padres de Marie se llamaban Steven y Beth y habían sido novios desde el instituto. Se casaron con 18 años y 2 años más tarde tuvieron a Marie. Pero en 1980 se divorciaron. Steven tenía problemas de depresión, episodios maníacos y no era capaz de mantener un trabajo. Beth no pudo sobrellevar la situación, así que recurrió a la separación. La custodia de Marie la obtuvo Beth, pero visitaba a su padre 2 veces al mes. Aproximadamente un año más tarde, su madre se volvió a casar con un hombre llamado Frank Burroughs, el cual había sido compañero de Steven en la marina. Los tres, Beth, Frank y Marie, se mudaron a Granbury, a 1 hora de Fort Worth, y Frank consiguió un trabajo de policía allí y Beth un puesto en urgencias del hospital. Frank tenía un hijo en una relación previa, al que estaba muy unido, el cual vivía ahora con su madre. Así que estaba acostumbrado a ser una figura paternal y rápidamente se llevó bien con Marie. Marie le llamaba papá, porque al fin y al cabo formaba parte de la familia desde que ella tenía 4 años. A Steven también le llamaba papá y no había ningún conflicto con eso. Pero aunque le caía muy bien, a Marie le parecía que Frank monopolizaba mucho el tiempo de su madre y eso no le gustaba nada. Marie y Beth eran madre e hija, pero también eran mejores amigas. Se contaban todo, pasaban mucho tiempo juntas, iban a todas partes juntas. Y Marie sintió como que Frank hizo que todo eso cambiara considerablemente. Ya no eran solo las dos. Pero pronto se hizo muy amiga de otras chicas del instituto. Hacían cosas de adolescentes juntas y pasaba más tiempo fuera del núcleo familiar. Daba clases extraescolares de danza y de clarinete, pero en el penúltimo año de instituto las cosas se complicarían un poco. Y es que el fin de semana que Marie cumplía 16 años, llegó a casa y se encontró a su padrastro con otra mujer en la cama. Marie estaba totalmente encolerizada por este hecho, pero Beth lo justificó, diciendo que estaba con demasiadas cosas en la cabeza, que además ella pasaba muchas horas en el trabajo y no le estaba prestando la atención que Frank necesitaba. Así que perdonó a Frank y le dijo a Marie que iba a trabajar en su matrimonio y su padrastro no se iba a ningún sitio. Pero Marie no podía perdonarle. La situación se volvió tensa en la casa. Marie no toleraba a Frank y le evitaba todo el tiempo. Ni siquiera podía estar en la misma habitación que él. Le había decepcionado profundamente. Llegó a decírselo claramente a su madre, insistiendo en que no soportaba estar cerca de él y que debería divorciarse. Su madre negó la petición de Marie y ésta le dijo que entonces se quería mudar ella y marcharse de esa casa porque no toleraba la presencia de Frank. Beth accedió a esto, le dijo que podía mudarse a casa de sus abuelos e incluso la matriculó
en un instituto más cerca de ahí. Pero solo aguantó allí 5 días, tras los cuales se gastó todos sus ahorros, unos $50, para coger un taxi de vuelta a casa de su madre. Pero allí no fue bien recibida. Le dijeron que no podía volver a casa. Y es que Frank tenía una forma de educar muy estricta y pensaba que si te ibas de casa, no podías volver así como así. Esto venía de que su hijo había estado cambiando de su casa a la de su mujer cada vez que discutía con alguno de ellos, o que no conseguía lo que quería, por lo que Frank adoptó este método para evitarlo. Un día su hijo se fue de nuevo con su madre y no le dejó volver, y esperaba hacer lo mismo con Marie para que aprendiera la lección. Así que cuando Marie llegó a la puerta de la casa de su madre, Beth le dijo con todo el dolor de su corazón que no podía dejarla entrar. En realidad no quería decirle esto, pero Frank la estaba instigando diciendo que él tuvo que hacerlo con su hijo y que lo justo era que ella hiciera lo mismo con Marie, que era lo acordado. Así que Beth se ciñó a esto y no dejó que Marie volviera a casa. Pero decidió llamar a Steven, el padre de Marie, para ver si él podía acogerla en su casa. Steven se puso contentísimo con la noticia. Estaba encantado de que su hija fuera a vivir con él. Le hacía muchísima ilusión. Steven había vuelto a tomar el rumbo de su vida. Su depresión estaba mucho mejor desde que tomaba la medicación adecuada. Tenía su propio apartamento y una nueva pareja. La había conocido mediante el grupo Padres sin Pareja y se llamaba Sandra Hutchins. Además, había conseguido un nuevo trabajo como repartidor de correos. Decidió cambiar su apartamento de una sola habitación por un apartamento de 2 habitaciones para que Marie pudiera vivir allí cómodamente. Pero a pesar de todos los esfuerzos de Steven, Marie no estaba contenta. Llamaba cada noche a su madre, llamadas de larga distancia que en aquella época eran mucho más caras, y también le escribía numerosas cartas. Se quejaba de que su padre nunca limpiaba el apartamento, que no tenían casi utensilios de cocina y su padre no tenía ninguna habilidad para las tareas del hogar. También le disgustaba que tenía que dormir en una cama plegable en el salón, mientras esperaban a que les dejaran entrar en el nuevo apartamento. Además, odiaba su nuevo instituto, Eastern Hills High School. Era mucho más grande que su antiguo, Granbury High. Incluso llegó a amenazar con suicidarse, pero Beth pensó que se trataba solo de una forma melodramática de salirse con la suya. Dijo: inmediatamente llamé a Marie y le dije que su vida era demasiado preciada como para decir esas cosas. Realmente pensé que Marie estaba siendo exagerada, como lo son los adolescentes. Steven nunca le hizo nada malo a Marie, ni la asustó, ni le hizo daño. Hizo todo lo que pudo por hacerla feliz, pero esta nunca estaba satisfecha. Sandra Hutchins, la novia de Steven, la cual vivía en el mismo complejo de apartamentos, dijo: él estaba muy ansioso por complacerla e hizo todo lo que pudo por hacerla sentir cómoda. Llevaba a María a restaurantes y al cine, pero sé que esas primeras semanas Marie estaba constantemente al teléfono con su madre. Les suplicaba volver a casa. Pero a los pocos meses pareció que Marie se estaba acomodando en su nueva vida. Estaba sacando unas notas excelentes, especialmente en francés, lengua y química. Y había hecho nuevos amigos. Tracy Arnold, su profesora de química, dijo: estaba entre mis alumnos más destacados. Recuerdo escucharla decir que quería volverse a mudar con su madre, pero siempre fue muy agradable y una chica muy alegre. Sobre la época de Navidad, Marie estaba mucho más cómoda con su situación. Sandra Hutchins dijo sobre esta época: nunca protestaba a Steven, siempre cooperaba. Incluso me preguntó si podía ayudarme a envolver los regalos de Navidad. Sinceramente, ella era como querrías que fuera un adolescente. Pero las cosas nunca son lo que parecen. Y en febrero de 1993, mientras su profesora de química no miraba, Marie vació el contenido de una botella que tenía una calavera y la palabra venenoso con grandes letras rojas, acetato de bario en una servilleta, y se la metió en la mochila. Marie se sentía atrapada permanentemente en una situación que no deseaba. En esa época incluso consideró quemar el apartamento de Steven
cuando él no estuviera para poder reunirse de nuevo con su madre. Una semana más tarde, el 17 de febrero de 1993, abrió la servilleta y le pidió a su padre cenar comida mexicana. Así que trajeron comida para llevar de un restaurante mexicano. Cenaron los dos juntos y luego Steven fue a una misa en la iglesia. Pero volvió muy pronto a casa, menos de una hora más tarde, quejándose de un fuerte dolor de barriga. Y es que Marie había aderezado las alubias fritas de los tacos de su padre con el veneno. Mientras estuvieron cenando, le pidió un vaso de agua y aprovechó para mezclar el acetato de bario con las judías de los tacos de Steven. Sabía que el sabor fuerte y especiado de la comida mexicana escondería el sabor del veneno. Steven se puso gravemente enfermo, no dejaba de vomitar, y Marie avisó a Sandra, la novia de Steven, para que se acercara al apartamento. Así que Marie se quedó cuidando del hijo pequeño de Sandra, mientras ésta iba a ver al padre de Marie. Mientras Marie estaba en el apartamento de Sandra, escuchando la radio con el niño, Sandra se encontró a Steven en la cama, quejándose de que se estaba quedando rígido. Dijo que no podía tragar bien y vi saliva cayendo de su boca. Me fui a otra habitación y llamé a una ambulancia. Mientras estaba al teléfono, podía escuchar a Steven gorjeando. Le salía espuma de la boca. Era terrible. Tenía los ojos abiertos, mirando a la nada. Llegó la ambulancia y los paramédicos intentaron intubar a Steven para mantenerlo con vida, pero tenía la garganta completamente cerrada. En ese momento, Marie volvió del apartamento de Sandra y se quedó en el umbral de la puerta, mirando. Sandra dijo: era como si estuviera en estado de shock. No le dijo nada a los paramédicos. Simplemente estaba ahí de pie. Así que Sandra abrazó a Marie y apretó la cara del adolescente en su hombro para que Marie no tuviera que ver morir a su padre. Esa noche, Beth y Frank fueron al hospital para llevarse a Marie a la casa de Granbury. Durante la autopsia no se encontró nada extraño, a pesar de que Steven solo tenía 38 años. Pero el caso es que les faltaba una máquina que valía $150,000 y que podía analizar minuciosamente las sustancias en el cuerpo, en caso de que hubiera venenos. Así que el forense determinó que la causa de la muerte de Steven había sido un ataque al corazón. Tomó esta decisión porque el corazón de Steven era un 25% más grande de lo normal para alguien de su peso y estatura. Durante el funeral, Marie parecía seguir en shock. Se mostró aturdida e impertérrita junto a la tumba de su padre, y poco después, Beth apartó a un lado a Marie y le dijo que las dos se mudarían a Florida y que finalmente iba a dejar a Frank. Beth comentó: le dije que Frank y yo seguíamos teniendo problemas y que me iba a ir. Y Marie me miró y me preguntó: ¿tenías planeado desde el principio llevarme a Florida? Le dije que había encontrado un trabajo allí y que nos mudaríamos, que estaríamos juntas de nuevo, las dos. Marie tenía un aspecto como si no pudiera respirar. Si se lo hubiera dicho una semana antes, nada de esto habría sucedido. Así que todo había sido para nada, porque en realidad Beth estaba planeando llevarse a su hija a Florida, que era lo que Marie quería y el motivo por el cual envenenó a su padre. Beth pensó que la reacción de su hija era porque todo estaba sucediendo en el mismo momento y demasiado deprisa, y tal vez era demasiado para asimilarlo. A finales de marzo, Marie y Beth se instalaron en Panama City, Florida. Allí Beth había encontrado un trabajo como asistente administrativo de la División Estatal de Vehículos Motorizados y su hija se matriculó en el instituto local. Marie estaba muy deprimida, tanto que algunos días no podía ni levantarse de la cama, y Beth estaba preocupada de que su hija se hubiera vuelto maníaca depresiva como su padre. Beth apuntó a su hija a terapia, pero de poco le sirvió, y en junio Frank Burroughs llegó a Florida para intentar arreglar las cosas con Beth. Frank le prometió que cambiaría y que trabajaría en su matrimonio. Y Beth, a pesar de las quejas de Marie, aceptó volver con él. Pero pocas semanas más tarde, Marie encontró una nota de otra mujer en la funda de almohada de Steven. En este punto, Marie estaba harta de Frank y le dijo a su madre: «Mamá, puedes seguir aguantándole tú si quieres, pero yo no tengo por qué hacerlo.
echo de menos Texas, me vuelvo a casa. Beth escogió quedarse con Frank en Florida, así que llamó a los abuelos maternos de Marie, Jim y su nueva mujer, y les preguntó si su nieta podía vivir con ellos. La elección de vivir con sus abuelos paternos, los padres de Steven, al que asesinó, se presentaba un tanto bizarra. Pero Beth comentó sobre esa época diciendo: creo que Marie, de algún modo, quería compensar a la familia Robards y ser la mejor nieta posible. Estaba determinada a empezar una nueva vida. Sus abuelos dijeron que Marie nunca reveló nada. No sospechábamos nada. Lo único que pensábamos es que era un poco extraño que no quisiera ir a la tumba de Steven. Nos dijo que no podía soportarlo emocionalmente. Marie comenzó en un nuevo instituto, Mansfield High School. Sacaba muy buenas notas, aprobaba todo con sobresaliente y entró en el equipo de voleibol y la edición del anuario. Impresionaba a los profesores y a los alumnos por igual, una nueva estudiante que quería involucrarse en todas las actividades. Quería hacer de todo: teatro, periodismo, piano. Todos los estudiantes estaban intrigados con Marie. Era muy inteligente, atenta, preciosa, elegante, a la par que reservada. Además levantaba un ala de misterio porque nunca quería hablar de su pasado. Algunas compañeras cuentan que Marie les dijo que su padre estaba vivo y otras que estaba muerto. Una compañera de clase, Stacy High, se hizo muy amiga suya. Stacy había ganado el premio a la estudiante más graciosa en el último curso de instituto y se sentía muy intrigada por Marie. Cómo iba siempre perfectamente vestida, como si intentara esconder algún secreto o algún defecto. Stacy dijo: yo provenía de un ambiente abusivo y había acudido a muchos psicólogos. Era evidente para mí que Marie había pasado por algo también. Pensé que podía ayudarle a salir de su cascarón y enseñarle a divertirse un poco más en su vida. Pronto se volvieron inseparables. Un fin de semana por la noche, usando DNIs falsos, Stacy llevó a Marie a unos bares de country en la zona norte de Fort Worth y le hizo ponerse unos vaqueros ajustados. La gente, impresionada con el aspecto de Marie, comenzaron a llamarla la Barbie Country. En el instituto, Marie y Stacy eran compañeras de redacción en el equipo del anuario. A Stacy se le daba bien hacer las preguntas y a Marie escribir. Pero a pesar de ser las mejores amigas, Stacy no consiguió que Marie le hablara de su padre. Intentaba sacarle el tema de vez en cuando, pero no obtenía respuesta alguna. Pero fue Shakespeare el que consiguió romper el silencio de Marie. Una noche, en enero de 1994, Marie estaba estudiando la obra de Hamlet de Shakespeare con su amiga Stacy. Stacy llegó a su parte preferida, el soliloquio en el tercer acto del rey Claudio, el cual había envenenado a su hermano, el padre de Hamlet, para conseguir el trono, y comenzó a recitarlo en voz alta, con tono dramático. «Oh, mi culpa es atroz. Su hedor sube al cielo, llevando consigo la maldición más terrible, la muerte de un hermano. No puedo recogerme a orar, por más que eficazmente lo procuro, que es más fuerte que mi voluntad, el delito que la destruye. Sí, alzaré mis ojos al cielo y quedará borrada mi culpa. Pero ¿qué género de oración habré de usar? Olvida, Señor, olvida el terrible homicidio que cometí». Stacy miró a Marie y ésta se había puesto pálida como la nieve. Las manos le temblaron y dijo: «Stacy, ¿piensas que la gente puede ir por la vida sin conciencia?» Stacy le contestó: «Bueno, pues como la gente que puede mirar a alguien a los ojos y matarlo a sangre fría». Marie se la quedó mirando en shock. Se levantó y comenzó a dar pasos hacia atrás hasta que se topó con la pared y colapsó en el suelo entre sollozos. Stacy le preguntó qué le pasaba y Marie simplemente dijo: «Adivina». Stacy pensó en lo peor que le podría pasar a un adolescente de 17 años y le preguntó: «Oh, Dios mío, ¿estás embarazada?» Marie le contestó: «No». «¿Has roto el coche de tus abuelos?» Marie negó con la cabeza y, quitándole hierro al asunto, bromeando, Stacy dijo: «Bueno, pero no has matado a nadie, ¿verdad?» Marie volvió a romper en llanto y dijo: «A mi padre lo envenené». Tras su confesión, Marie le suplicó a Stacy que no le contara nada a nadie. Le dijo que ella era la única persona en el mundo que lo sabía. Pero esa misma noche,
Stacy se lo contó a su madre, y es que ella y su madre, Libby High, eran tan amigas como lo habían sido Marie y su madre, y se lo contaban absolutamente todo. Libby trabajaba como enfermera en educación especial y al principio pensó que Marie, abrumada por la muerte de su padre, se habría inventado la historia. Pero por pura curiosidad, Libby llamó al Centro de Información sobre Venenos y preguntó si el acetato de bario puede matar a alguien cerrándole la garganta, y le dijeron que sí, comenzando a sospechar de la llamada. Pero contra todo pronóstico, Libby no llamó a la policía. Tras el terrible matrimonio por el que había pasado y había hecho pasar a Stacy, sentía la necesidad de educar correctamente a su hija, y esto incluía dejarla tomar sus propias decisiones. Quería que Stacy supiera que confiaba en ella para que tomara su propia decisión sobre Marie. Supongo que sabía que este era el momento en el que Stacy tendría que crecer. Durante semanas, Stacy intentó mantener el secreto. Era su mejor amiga y para ella ese vínculo era muy importante. Pero estaba atormentada por la culpa y pensaba que quizá Marie no era quien ella creía. Habló sobre Marie a un consejero del instituto, sin mencionar el nombre de esta, y diciendo que era una amiga de una amiga. Pero llegó un punto en el que Stacy tenía pesadillas constantes con Marie, en las que le perseguía en un bosque de noche, respirando fuerte, como en las películas de terror. Pero al día siguiente llegaba a clase y se encontraba con ella, Marie, una chica dulce y encantadora. Pensó que a lo mejor solo era un error de la adolescencia, que en realidad no sería una persona tan terrible, pero la culpa le seguía atormentando. Por sugerencia de su madre, le dijo a Marie que había confesado a un cura el secreto. La madre de Stacy pensó que en el hipotético caso de que Marie fuera una psicópata, no podía hacerle nada a su hija porque alguien más conocía la verdad y podría ser identificada. En febrero de 1994, en el aniversario de la muerte de Steven, el abuelo de Marie llevó a su nieta y a Stacy a un restaurante a cenar. El abuelo de Marie intentó hacer algunos brindis por su hijo, pero Marie los ignoraba. Y Stacy le preguntó si quería poner unas flores en la tumba de su padre, a lo que Marie contestó que ni siquiera sabía dónde estaba su tumba. Le dijo que ya había superado la muerte de su padre y que no quería pensar en ello. Pocas semanas más tarde, tras tener más pesadillas en las que el padre de Marie le llamaba desde la tumba pidiéndole que le ayudara, Stacy le pidió al consejero del instituto que llamara a la policía. La investigación era sencilla. El forense tenía muestras de sangre de todas las autopsias realizadas, así que solo tenían que volver a analizar la sangre de Steven. El problema era que ellos no tenían la maquinaria para hacerlo, como ya he comentado anteriormente. Así que tardaron 3 meses en encontrar un laboratorio que pudiera analizar la sangre y comprobar si había niveles de acetato de bario, y otros pocos meses más para tener los resultados. Cuanto más pasaba el tiempo, más se preguntaba Stacy si había tomado la decisión correcta. Ella y Marie no volvieron a hablar de la muerte de Steven nunca más. Y finalmente dejó el grupo del anuario para no tener que ver a Marie cada día. Empezó a faltar a clase, a quedarse despierta hasta tarde y a salir de fiesta más de la cuenta. Tuvo que volver a terapia porque cada vez sentía que iba perdiendo más y más el rumbo de su vida. En el baile de promoción, posó con Marie para una foto. Estaba tan guapa aquella noche que no podía creer que jamás hubiera hecho algo mal. No dejaba de pensar, a lo mejor podemos olvidarnos todos de que esto pasó. Tras la graduación, Stacy fue a la Universidad Estatal de Sam Houston en Huntsville, a 3 horas de la Universidad de Texas, donde Marie estudiaba. No siguieron en contacto y Stacy intentó concentrarse en sus estudios, pero una noche de octubre, un detective llamó a Stacy para decirle que estaría allí en la mañana siguiente para tomar su declaración. Los tests mostraron que Steven Robards tenía 250 veces la cantidad de acetato de bario normal en un cuerpo. Stacy tenía tanta ansiedad que se fue a la máquina dispensadora y se comió 5 Snickers de golpe. Así que 8 meses tras la denuncia, la policía de Fort Worth llegó a Austin, donde Marie había empezado a estudiar en la Universidad de Texas para ser una médico patóloga y había costeado sus estudios con la herencia que le había dejado su padre.
Seguía siendo encantadora, muy buena estudiante, parecía inofensiva. Pero nada más llegar a la estación de policía, admitió el crimen sin oponer resistencia. El detective estaba muy contrariado con la apariencia y el carácter gentil de Marie, y cómo podría haber cometido un crimen así. De modo que le preguntó si su padre había abusado de ella, y si ese era el motivo por el cual necesitó asesinarlo para poder defenderse. Ella lo negó rotundamente. Entonces le preguntó si Steven Robards le había hecho algo que no debería haberle hecho. Pero Marie, de nuevo, dijo que no, ese no era el motivo. Así que el detective le preguntó que por qué había cometido el crimen, y Marie dijo, porque era la única forma en la que podía volver a casa. Quería volver con mi madre. Quería tanto estar con mi madre que haría cualquier cosa para estar con ella. La dejaron libre bajo fianza y volvió a Granbury, donde había vuelto a vivir ese mismo año con su madre y Frank, los cuales seguían juntos. Frank trabajaba como sheriff suplente y Beth trabajaba como dependienta en la ciudad. Mientras esperaba el juicio, Marie estuvo trabajando como camarera en un restaurante de Fort Worth. En ese tiempo, un director de cine al que habían contratado para hacer un spot publicitario, estaba tan impresionado con Marie que la usó como modelo, sirviendo bebidas a los clientes. También, usando la herencia que Steven le había dejado a su hija, Beth contrató a 2 abogados defensores veteranos de Fort Worth, Bill Magnuson y Ward Casey. Su estrategia consistía en convencer al jurado de que Marie no sabía que el acetato de bario podía matar a alguien. Si el jurado creía que ella no tenía la intención de matar, Marie tendría la oportunidad de recibir una sentencia menor. Cada uno de los días que duró el juicio, la sala estaba llena de curiosos espectadores. Marie tenía en ese momento 19 años. Se había cortado el pelo, estilo monja, decían, y llevaba blusas sin mangas de flores, con pantalones holgados. Mientras testificaba, se ponía la mano en la mejilla y sollozaba en silencio. Su madre la abrazaba en los descansos, porque no se le permitía estar en la sala. Y la familia Robards, la de su padre, estaba en la zona derecha de la sala, con semblantes como estatuas. Su abuelo, Jim Robards, testificó y dijo que, aunque estaba apenado por la muerte de su hijo, pensaba que Marie tenía que ser perdonada y ofrecerle una sentencia probatoria. Pero la acusación señaló que Marie envenenó intencionadamente a su padre. Y no solo eso, se quedó mirando, sin hacer nada, cuando llegaron los paramédicos, cuando ella tenía la clave para salvar a Steven. Y la guinda del pastel para la acusación era su testigo más importante, Stacy High. Stacy llevaba un vestido verde, mocasines marrones y calcetines blancos. Y declaró que Marie le había dicho en una conversación que sabía que el acetato de bario sería mortal. Mitch Poe, el abogado de la acusación, dijo su argumento final. Un dolor de estómago no iba a devolver a Marie a la casa de su madre. Steve Robards tenía que morir. El jurado condenó a Marie por asesinato. Solo faltaba decidir la sentencia. Los abogados defensores llamaron a Marie al estrado. Se tambaleó hasta llegar a él y dijo que nunca había sido condenada por ningún crimen, que solo se había puesto en contacto con su abuelo desde su arresto para mandarle una tarjeta de cumpleaños. El abogado le preguntó: «Marie, ¿querías a tu padre?» «Mucho», contestó. «¿Te arrepientes de matar a tu papá?» «Lo siento mucho, lo siento mucho». La acusación dijo que Marie merecía una sentencia perpetua porque a su padre le había dado sentencia de muerte. Los abogados defensores suplicaron por la libertad condicional para una chica que tendría que vivir con la culpa de haber matado a su propio padre el resto de su vida. Finalmente, el 10 de mayo, condenaron a Marie a 28 años en prisión. Tendría que pasar al menos 17 años antes de tener derecho a apelar la libertad condicional. La acusación le dijo a la prensa que Marie era una narcisista adolescente. Stacy High, tras el juicio, comentó: «Estoy lista para olvidar esta fase de mi vida, graduarme en neuropsicología en la universidad y ser una maravillosa ciudadana de los Estados Unidos». Beth y Frank fueron los últimos en salir. Se quedaron sentados en la primera fila de la sala, cogidos de la mano. Beth
dijo: Frank y yo hemos cometido errores, pero vamos a ser fuertes juntos. Tenemos que seguir adelante. Nuestro matrimonio sobrevivirá a esto. Pusieron a Marie en vigilancia por peligro de suicidio. Marie preguntó si podía sacarse la carrera mientras estaba en prisión. Dijo que estaba ansiosa por estudiar, mejorar, aceptar su castigo y seguir adelante. Llevaba ropas muy finas, tiritando en su fría celda, pero le dijo a su psicólogo que no tenía derecho a quejarse de sus propios problemas con todo el sufrimiento que había causado. Llamaba a su madre cada noche desde la cárcel y en una de las llamadas le dijo que esperaba que Stacy no se sintiera mal por confesar a la policía. Dijo que todavía le gustaba. Después de todo, habían sido las mejores amigas una vez. Estando en prisión, fue una reclusa modelo. En el 2003, tras pasar 7 años encarcelada, se le concedió la libertad condicional. Tras su liberación, se casó y adoptó el apellido de su esposo. Muchos de sus familiares y gran parte del público sintieron simpatía por Marie, su madre, su padrastro y, extrañamente, su abuelo paterno y su esposa. Piensan que simplemente cometió un error y que está muy arrepentida. Otros la llamaban la Lizzie Borden de Texas. Marie, por su parte, declaró: no lo pensé concienzudamente. No sabía lo que hacía. Sabía que había hecho algo muy, muy malo, pero no pensaba sobre mí misma como una criminal. Lo que me desconcierta es que Marie nunca confesó el crimen. Fue su amiga la que llamó a la policía. De hecho, Marie le pidió que no se lo dijera a nadie. Así que si no le hubiera dicho nada a su amiga, o ésta hubiera pensado que no iba en serio, o le hubiera guardado el secreto, Marie habría salido impune. Supongo que hay que agradecer en parte a Shakespeare. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue justa la condena? ¿Sabía Marie lo que hacía cuando envenenó a su padre? Decídmelo en los comentarios. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!